Hola, un saludo muy especial para todos y para todas. Estamos muy felices de estar acá nuevamente en una emisión de Controversia, ese espacio mensual en donde tocamos todos aquellos temas de los que siempre hemos querido hablar. Hoy estamos muy felices en nuestro tema de hoy, realidad sutil. Y para desarrollar el tema tenemos la presencia de dos invitados magníficos. Richo, siempre habíamos querido tenerlo en el programa, hoy se nos dio. Licenciado en médico cirujano, con una maestría en tanatología, una maestría en psicoterapia transpersonal, docente y psicoterapeuta Gestalt, ericksoniano y sistémico. Muchas gracias, Richo, por regalarnos tu tiempo el día de hoy. Tenemos también a Joel González, nacido en Michoacán, México, estudiante de la tradición Gaudilla Vaisnava desde el año 2015. Ha participado en cursos y clases sobre Bhakti Yoga en la comunidad Vaisnava ubicada en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a ti, Joel, también por atender nuestra invitación. Realidad sutil. Queremos, por favor, Richo, que nos ayudes a introducir este tema que nos causa tanta curiosidad. Bienvenidos. Hola, gracias, muchas gracias. Para empezar, muchas gracias por la invitación. Eh, Quiero decir 3 puntos antes de iniciar. El primero de ellos, en verdad es un honor para mí estar en este espacio. Agradezco la oportunidad de poder charlar algo que a mí me apasiona y que me genera, además de la fascinación, me genera mucho interés. Me ha generado interés yo creo que desde siempre. Y tendría que pensar entonces en una historia que sería el segundo punto. Imagínense hace millones de años, cuando todo estaba concentrado en un solo punto, cuando éramos una singularidad. Y esa singularidad que de pronto se vuelve inestable, ¡uf!, estalla. Y estallando manda partículas a gran velocidad y a gran distancia en todas direcciones. Partículas de diferentes pesos y de diferentes frecuencias. Partículas que se van acomodando de acuerdo a sus densidades y, algo importante, a la energía que las atrae. Permitiendo que lo que se conecta junto se dispare junto. Permitiendo que se vaya escalonando, conformando de acuerdo al peso que nosotros le solemos dar. Aquí lo más interesante es que es de esas partículas que se disparan, del 100%, solo estamos acostumbrados a interaccionar con menos del 1%. Esas partículas se van acomodando en este transcurso de millones de años, permitiendo dos cosas, que es el tercer punto que quiero citar. La primera de ellas acomodándose en 3 niveles categóricos de lo que llamamos materia, antimateria y la sustancia oscura. Esto está distribuido en el universo y lo que llamamos materia es menos del 1%. La antimateria alrededor de un 4%. Implica que en la sustancia oscura, que está muy relacionada con las otras dos, es más del 95% de todo lo que está a nuestro alrededor, dispersándose, acomodándose y empezando a tener energía vibracional y de atracción que permite que nosotros le demos forma y podamos interpretarla gracias a lo que se nos permitió, nuestros sentidos y nuestra mente. Eso por un lado. Y por el otro, de ese menos del 1% que está empezando a acomodarse, imagínate, empezando a acomodarse porque están estallando y están chocando partículas conformando lo que nosotros llamamos elementos químicos. Elementos químicos que se van enlazando de acuerdo a sus diferentes cargas, de acuerdo a sus velocidades y de acuerdo a la relación que existe entre uno y otro. Solo podemos ver aquello que está vibrando a nuestra misma frecuencia. Eso no implica que no exista todo lo demás. Esto implica que lo vibracional es el punto de partida que nosotros consideramos teoría de la relatividad. Esto desplazándose necesita un foco de energía que lo permita captar. Y para eso, 100.000 millones de células trabajando al unísono, como un todo, intentando jerarquizar los potenciales de energía, captarlos como una antena e interpretarlos. Este es el mayor proceso evolutivo que ha pasado
durante toda la historia del universo, en lo que nosotros conocemos experiencia humana. Pero ¿cuántos procesos no están pasando al mismo tiempo de los que no somos conscientes? ¿Cuántos procesos no están ocurriendo que están más allá de lo que de primera instancia nuestros sentidos pueden percibir? ¿Esto qué implica? Implica dos cosas gigantes. La primera, en este proceso evolutivo hemos tenido la oportunidad de que las proteínas de una especie se metabolicen, se hereden, se biotransformen y evolucionen. Y permitan que las proteínas se vayan heredando hacia las siguientes especies y en toda la cadena generacional y transgeneracional. Y permite entonces el segundo punto, que esta estructura electromagnéticamente funcional permita que las proteínas del cuerpo, de la mente, ahora sí que ¿cómo decirlo? Los electrotransductores bioelectromagnéticos nos permitan poder interaccionar con lo que está a nuestro alrededor, podamos o no verlo o entenderlo. ¿Y entonces qué significa? De esa primera explosión ocurrida, implica que de una partícula primigenia surgimos todos. Una partícula primigenia, la que intentamos entender con dos aspectos de nuestros procesos. Uno, netamente neurológico, que implica los campos electromagnéticos, los campos morfogenéticos, pero que además implica el enlace con lo que podemos alcanzar. Ha tenido muchos nombres. El aura, la hiperconciencia, la latiz. Y todos esos nombres implican una unión sumamente importante entre el ser humano y todas las variedades energéticas en cuanto a frecuencias sutiles, en cuanto a estructuras y en cuanto a procesos con todo lo que está a nuestro alrededor. Y además está relacionado al proceso metacognitivo que intenta entender el mismo proceso, entender lo que tu mente está haciendo, entender lo que tu cuerpo está biotransformando, tratar de hacer asequible lo intangible, tratar de hacer real lo sutil, pero sobre todo comprender que este proceso está pasando logarítmicamente a millones de escalas diferentes, traducido como dimensiones, traducido como paralelismos, y entender que en nuestro cerebro hay sustancias que permiten el desplazamiento energético y cuántico para hacer asequible esta gran masa. Le llamaban el Akash hace millones de años, millones no, miles. Le llamaron el inconsciente colectivo, yo lo cito así. En los constructos más actuales, el inconsciente transpersonal. Jacobo Greenberg lo llamó la latiz. Y esto no es nuevo. Muchos de nuestros antecesores en las diferentes culturas, egipcias, mayas, toda la cultura mesoamericana, ya tenía estos constructos. Y sabía que podía accesar con el estado de conciencia adecuado, en particular amplificado, para poder hacer asequible a toda esa información que está ahí, a todo eso que nos está rodeando. Y tenía que expandir sus campos morfogenéticos, haciendo alusión a que todo eso es información a nuestro alcance, es conocimiento infinito y ancestral, y que además permite entender que no solo tenemos un cuerpo, permite entender que en nuestro cuerpo y en las diferentes vibraciones de nuestras células, en los campos magnéticos que empieza a generar, entendemos lo que llamamos etéreo, lo sutil. ¿Por qué no decirlo así? Lo inefable, lo intangible,
lo universal, lo cósmico y lo trascendente. Creo que de eso se trata, solo de eso. Maravilloso, Richo. Con esos datos que nos has regalado en la introducción me surgen muchas preguntas, pero antes de pasar a esas preguntas, quisiera que Joel nos acompañe con su introducción al tema. Muchísimas gracias, Joel, por estar con nosotros y te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, bueno, es un tema pues bastante amplio y bueno, en primer lugar, digamos, por definición, la palabra sutil pues eh, abarca muchas cosas, ¿no? Pero en primer lugar se puede decir que lo sutil es aquello que no es palpable directamente, ¿no? Ya sea con nuestros sentidos, con nuestra observación, o incluso muchas veces también con nuestros modelos, ¿no? Ya sea con nuestra lógica, nuestra ciencia, etcétera. Entonces, en primer lugar, se puede decir que lo sutil es eso que en un sentido sabemos que existe o inferimos que existe, pero que no puede ser directamente analizable o palpable, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, si asumimos este significado, pues en la vida real, en la vida práctica, pues en realidad se puede decir que hay muchas cosas sutiles, ¿no? Desde los ámbitos sociales, ¿no? Ámbitos sociales, digamos, o psicosociales, donde habitamos, hay muchos elementos que tienen esta característica de sutileza, ¿no? No sé, los sistemas económicos, los sistemas políticos, etcétera, tienen cierta carga de sutileza, pero también, digamos, a nivel de la materia, a nivel de la biología, etcétera, también hay muchos elementos sutiles, ¿no? Que no pueden ser directamente tangibles. No sé, como por ejemplo, nosotros estamos aquí, somos individuos, ¿no? En el sentido biológico. Somos un individuo, pero no somos directamente conscientes de lo que pasa dentro de nuestro interior, por ejemplo, ¿no? O sea, como decir en primera instancia, no sé, el sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? O los distintos sistemas que están trabajando en este preciso momento en nuestro cuerpo, pero que no necesariamente lo estamos sintiendo, lo estamos percibiendo directamente, ¿no? Entonces se puede decir que en ese sentido, estos sistemas o estos elementos también son sutiles. Pero si nos vamos un poquito más atrás, o digamos más a fondo, o en un sentido más profundo o más sutil, pues hay otros campos, hay otros elementos, ¿no? No sé, como las moléculas, ¿sí? El hidrógeno, el oxígeno, hay una infinidad de elementos químicos que componen nuestro sistema. Si nos vamos más allá, pues llegamos a los átomos, ¿no? Átomos, partículas, y todavía si nos vamos todavía más allá, digamos en un sentido más sutil, más profundo, pues están los campos cuánticos y todos estos elementos que incluso mencionaba Richo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues en realidad en nuestra vida, pues sí hay muchas cosas que verdaderamente aparentan ser sutiles. Si nos basamos en el significado que mencioné al principio, ¿no? Lo sutil es aquello que no puede ser percibido de manera directa o tangible con las manos, con los ojos o con nuestros análisis primarios, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero incluso también se puede, esta misma palabra o esta misma definición se puede usar para estas realidades que disciplinas como la metafísica o la filosofía o incluso disciplinas como en la religión se analizan, ¿no? Estos entes espirituales o estos seres espirituales, o en el caso de la religión, por ejemplo, ¿no? Dios, la divinidad, ¿no? La trascendencia, todos estos elementos en un sentido pues son sutiles también, ¿no? Son sutiles porque directamente no podemos, digamos, tocarlos, manipularlos, etcétera, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Entonces, en un sentido, o por definición técnica, pues también entran en este concepto de lo que llamamos, o de lo que es sutil. Entonces, en ese sentido, se puede decir que lo sutil es una etiqueta que nosotros estamos usando, ¿no? Es decir, nuestra realidad, nuestra singularidad, nuestra persona, nuestro individuo,
como humanos, pues le damos etiqueta a estos elementos que no son directamente palpables, porque, claro, porque la misma palabra, la palabra sutil, pues tiene historia, ¿no? Tiene historia y esa historia se basa en una realidad, una percepción que se da y que después se va definiendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido se puede decir que sí, que efectivamente, pues, que lo sutil es aquello que no vemos, pero que de alguna manera inferimos de su existencia, ¿no? Inferimos de su existencia, eh, ya sea con nuestras mismas herramientas. Entonces, esta es un poco de mi introducción. No me quiero extender mucho porque, claro, me imagino que van a haber preguntas específicas sobre este tema, ya sea desde el punto de vista, digamos, social, desde el punto de vista, digamos, de la naturaleza material o incluso, si, como yo mencionaba, si nos vamos un poquito más allá en el sentido de la existencia, en el sentido de entes, en el sentido del ser o en el sentido de Dios, desde el punto de vista religioso, ¿no? Entonces, esa es mi introducción. Gracias. Maravilloso, Joel, muchísimas gracias. Bueno, me surgen muchas preguntas, ¿cierto? Tocaste la religión, lo social, lo político y todo eso lo podemos ir desarrollando. Pero ¿qué les parece si para comenzar les pregunto, ¿en qué sentido piensan ustedes que podríamos decir que lo sutil es real entonces? Richo, me encantaría que me ayudaras con esto. Sí, claro. Tendría que partir de un primer punto, de lo que sí conozco, intentando hacer inferencia primero a lo que no palpo, no toco. Y entonces quiero hacer referencia a tres situaciones. La primera, imaginemos el átomo más sencillo, el hidrógeno, que está constituido por un núcleo, que tiene su neutrón y su protón, y un electrón que anda dando vueltas. Si pudiéramos hacer un símil en distancias de este átomo desde su núcleo hasta su electrón, es como si estuviéramos de aquí hasta Júpiter. Imagínate toda la distancia y todo el espacio que existe entre el núcleo y el electrón. Y estoy hablando del más simple. ¿Qué hay ahí? Implica entonces que lo que yo toco como sólido no lo es. Esto es sorprendente, porque implica entonces, lo cité hace un momento, que para poder percibir algo necesita una misma frecuencia. Y pongo el ejemplo. Imagínate dos autos. Un auto que está viajando a 10 kilómetros por hora y otro auto que está viajando a 200 kilómetros por hora. ¿Cómo vería el de 10 al de 200? Primero vería un puntito y después se fue. ¿Cómo vería el de 200 al de 10? Vería un puntito y lo dejó. Transitoriamente no serían empatables, pero no implica que un auto no existe. ¿Qué pasaría si los dos autos están viajando a 100 kilómetros por hora? Parejitos los dos. Es más, uno podría ir manejando y hasta podría voltear a ver al otro y pareciera que no se moviera. En este dinamismo de partículas, implica entonces que solo puedes ver lo que está a tu misma frecuencia vibracional. Eso no significa que haya frecuencias más altas o haya frecuencias más bajas. Es decir, haya aquello que no podemos ver y que está en esos parámetros vibrando más alto, con otras características atómicas y desde luego con frecuencias a las que de primera instancia, de una forma habitual, creemos que no conocemos o no tenemos. Esta pregunta suelo hacerla. A ver, ¿cuántos sentidos tenemos? Y la mayoría me dice, pues cinco. Y le digo, ok, bueno, ¿cuántos manejas bien, no? Cuando neurofisiológicamente tenemos más de 18 sentidos. Cuando transpersonalmente tenemos alrededor de 36 sentidos.
cuando en los caracteres místicos religiosos tenemos más de 85 sentidos. Y entonces aprender también a desarrollar esas otras habilidades, reconocer nuestros potenciales y reconocer nuestros sentidos, también nos permite ser asequible a aquello que de primera instancia no vemos. Y lo tengo que decir así. Los sentidos de manera particular, los 5 que de manera habitual manejamos, tienen límites. Nosotros lo llamamos umbrales de percepción. De manera habitual, solo puedo ver lo que está, por ejemplo, en vista de 400 a 700 nanómetros. Si está arriba de 700, los ultravioletas no los puedo ver. Lo que está hacia abajo de los 400, los infrarrojos, no los puedo ver. Pero eso no significa que no existen. Cuando hemos tenido la oportunidad de desarrollar procesos neurobiológicos, que son 3 los que quiero destacar, que te permiten la amplificación de tus estados de conciencia y de tu sensopercepción, puede ser una forma muy adecuada de empezar a percibir aquello que está en otras frecuencias y lateralidades. En pocas palabras, de lo sutil. 3 procesos que quiero decir. El primero que me gusta citar. Aquí, formación de un tipo de ondas llamadas ondas teta. Las ondas teta son las que te permiten los estados amplificados de conciencia. Son las que te permiten las regresiones. Son las que te permiten los viajes astrales. Son las que te permiten los desdoblamientos. Son las que te permiten ver las lateralidades. Inclusive seres de otros astrales. Tanto de bajo astral como de alto astral. La segunda, una sustancia que se llama dimetiltriptamina, secretada por tu glándula pineal. Una maravilla de este proceso evolutivo. Un neurotransductor que tiene, además de potencializar la biotransformación de lo que comes, como el triptófano, hasta transformarlo en dimetiltriptamina para potencializar. Eso es maravilloso. Y requiere 2 pasos intermedios que si habrá la oportunidad los charlaré. Pero también necesitas considerar algo crucial, que es básico. Dimetiltriptamina, ondas zeta y un constructo de unificación cerebral que permita que las partículas que comunican las neuronas, es decir, los neurotransmisores, se partan en ese brinco entre una y otra. Y sus subpartículas atómicas como los bosones, los quarks, puedan viajar. Una neurona en promedio tiene una velocidad de 90 hasta 120, la más rápida 200 metros por segundo. Pero cuando se parten los neurotransmisores para hacer un viaje cuántico, alcanzan velocidades de hasta 300.000 kilómetros por segundo. Obtienen información de lateralidades. Y antes de que el neurotransmisor llegue a su destino, ya regresaron variando sus potencialidades de información, haciendo asequible lo que nosotros necesitamos, antes de llegar a la siguiente neurona. Por último, quiero citar, muchos de estos procesos han sido estudiados muy ampliamente. A veces muchos de esos estudios no son tan conocidos, pero vámonos a unos que sí. Electroencefalograma, con sus diferentes potencialidades. Estudios como resonancias magnéticas y tomografías. Cámaras de espectro astral, cajas gamma, que permiten medir tus campos morfogenéticos. Tanta información que de primera instancia en algún momento me dijeron, oye, ¿eso ya está en lo científico? Digo, claro, tiene toda una metodología. Y entender una cosa, la ciencia así empezó. Lo que llamamos ciencia y la connotación de lo que debemos traducirlo en los procesos neurobiológicos, esto, en su momento, tiene la particularidad de llamarse ciencia no ética. Es decir, trate de unir la espiritualidad con la ciencia. Esta es la nueva forma de acercarnos para entender lo que llamamos realidad y sutil. Y por último, solamente quiero decir esto, la glándula pineal tiene una particular, bueno, tiene muchas, ¿no? Se dice que tiene más de 90 funciones. Tiene una que me gusta mucho. Es aquella que puede activar y desactivar proteínas de tu ADN. Si es así,
se vuelve epigenética la historia y es heredable. Y la evolución de las siguientes generaciones trae la carga electromagnética y de biotransformación, tanto en lo epigenético, es decir, de generación en generación, como evolutivo. Esto es el milagro de la evolución. Wow, Richo, siento con tu intervención que necesitaremos como 10 programas para desarrollar toda esta información tan maravillosa. Muchas gracias por Gracias. compartirla con nosotros. Joel, ¿en qué sentido podemos decir que lo sutil es real? Sí, bueno, digamos desde el punto de vista occidental, donde la epistemología se basa en el análisis, ¿no? En el análisis desde nuestra perspectiva, pues básicamente podemos decir que es real en el sentido de que lo inferimos, ¿no? Es decir, inferimos que efectivamente hay fuerzas o hay energías que en un sentido son subyacentes a la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir que son reales, ¿no? Nosotros somos como, nos autodenominamos sujetos, ¿no? Somos sujetos y el sujeto mira hacia afuera, ¿no? Mira hacia su alrededor. Entonces percibe elementos, ¿no? Percibe elementos, pero estos elementos que percibe en primera instancia pues son concretos, son sólidos, ¿sí? Pero no son la realidad en sí, ¿no? De hecho, nuestra perspectiva siempre es limitada, ¿no? Siempre es como decir, vemos lo que podemos ver, ¿no? Vemos lo que podemos ver, no vemos la realidad en sí, ¿no? La realidad es todavía mucho más compleja, ¿no? Y eso se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista científico, por ejemplo, ¿no? Como lo que menciona Richard y también mencioné un poquito en la introducción, este, donde en este momento, por ejemplo, yo puedo expresar discurso, puedo respirar, puedo moverme, ¿no? Y así pasa, o con cualquier elemento, ¿no? O sea, un árbol, tiene forma, tiene estructura, pero debajo de eso que aparenta ser la estructura, nuestra estructura, pues hay toda una serie de elementos que la construyen, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Desde, no sé, desde átomos, desde órganos, desde células, desde microorganismos, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, en un sentido, son subyacentes, ¿no? Son elementos sutiles. Pero esto desde el punto de vista científico, ¿no? Hoy en día todavía pues, hay debate, ¿no? En ciencia y en metafísica si existe, digamos, entes absolutos o entes objetivos que muevan toda la realidad, ¿no? Entonces, pero no hay como un consenso como tal sobre eso, pero lo que sí hay es que hay suposiciones dado a lo mismo, como les decía, a las inferencias, ¿no? O sea, incluso si nos vamos a los aspectos más fundamentales de la física, pues encontramos que los campos cuánticos son aquellos, es aquel espacio, es el espacio que permite que las partículas puedan tener sus respectivas funciones, ¿no? Pero en sí mismo esos campos cuánticos en realidad no se sabe, digamos, con objetividad qué son, qué hay más allá, ¿no? O sea, qué las constituyen, qué las mueven en sí mismas. Entonces, sin embargo, se infiere que efectivamente es a partir de ahí que todo lo demás va tomando función o va tomando forma, ¿no? O eso en el sentido cuántico, pero también en el sentido macroscópico, también como lo que mencionaba Richie, ¿no? Richo, perdón, eh, de que solo conocemos el 5%, ¿no? Solo conocemos el 5% de lo que es, digamos, nuestra realidad. O sea, la luz solo puede reflejar el 5%. Entonces, es lo que podemos percibir, lo que podemos ver, lo que se puede analizar. Pero se sabe, se infiere que hay algo más allá de eso, hay 95% de energía más allá, dividido en materia oscura y energía oscura. Este, se infiere que existe dado que tiene mucha influencia en la realidad, ¿no? Para las fuerzas gravitacionales como también la expansión del universo, ¿no? Entonces, efectivamente se infiere que hay algo ahí, ¿sabes? Pero no se sabe con objetividad qué es eso, de qué está constituido, etcétera. Entonces, en ese sentido podemos decir que es real, ¿no? Que podemos inferirlas, pero
Aquí también quiero hacer un punto, un paréntesis muy grande porque precisamente yo estoy también intentando hablar un poquito acerca de lo que es la cultura védica, ¿no? La cultura védica habla también mucho, mucho de esto, de una manera muy impresionante, muy profunda. Y es que precisamente en la filosofía védica se menciona que efectivamente todo parte de un ser absoluto, ¿no? Un ser absoluto trascendental. Entonces, este ser absoluto trascendental se manifiesta o tiene muchas energías y una de esas energías pues es la energía que nosotros en Occidente llamamos la energía material, ¿no? O los elementos materiales en general. Entonces, en la cultura védica se dice, la primera manifestación de la energía material se conoce como Mahatattva, ¿sí? En sánscrito, Mahatattva. Este Mahatattva se dice que es como una nube muy grande, es una nube densa muy grande donde ahí están metidas o están constituidas las semillas que después componen todo lo que es el universo como lo conocemos, ¿no? Entonces, este Mahatattva en realidad es como un espacio muy grande, es un espacio sutil, es un espacio, es lo más sutil de la energía material, ¿sí? Después, a su vez, este Mahatattva, cuando el ser, la jiva, el alma, ¿sí? Entra en este mundo material, precisamente en el Mahatattva, se dice que lo primero que adquiere es algo que se llama Ahankara, y este Ahankara es el yo, ¿no? El sentido del yo, es el sentido de ser el sujeto, como yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, a partir de esta situación o de esta característica, el yo, pues a partir de ahí se van generando las otras diferentes capas, ¿no? Y después se hablan capas sutiles como los koshas, ¿no? Son diferentes capas que nosotros tenemos en nuestra naturaleza individual, ¿sí? Desde lo que son el cuerpo físico, el cuerpo de alimento que se llama, ¿no? Después vienen los pranas, ¿no? La respiración, etcétera, y después otros elementos más sutiles como la mente, luego la inteligencia, etcétera. Entonces, todas estas son distintos tipos de capas que nos, que nos estructuran, ¿no? En nuestra individualidad. Entonces, a diferencia en Occidente, donde la epistemología, el conocimiento se infiere, en la cultura védica el conocimiento es dado. ¿Sí? Esto es un tema muy, muy importante también, muy interesante, quizá también podríamos hablarlo en una charla aparte, pero precisamente el conocimiento del Veda es un conocimiento dado, es un conocimiento revelado, ¿no? No es algo que se infiere, no es algo que la humanidad en algún momento a, este, a descubrir o a conocer, por decirlo así, ¿no? Sino que es un conocimiento tradicional que se dice que ha sido revelado a lo largo desde la creación misma, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo el Veda, específicamente en el Srimad Bhagavatam, describe esta manifestación material. E incluso si analizamos con mucho detalle, hay cierta congruencia con los sistemas científicos, académicos occidentales de la actualidad. Aunque pues, obviamente nunca es buena idea muchas veces hacer una especie de comparación, por decirlo así, porque al final de cuentas, pues también este conocimiento de los Vedas, pues no está enfocado a descifrar la realidad material como tal, sino tiene otros propósitos específicos, como son la liberación o la trascendencia, pero dentro de todo ese canon, o todo ese conocimiento de los Vedas, pues también menciona la naturaleza de la realidad, ¿no? Entonces, en un sentido, podemos decir que lo sutil pues tiene gradaciones, o más bien la realidad, pero la realidad tiene gradaciones. Desde nuestra perspectiva podemos llamarlo sutil, ¿sí? Como decíamos, lo sutil por definición es aquello que no podemos tocar, no podemos sentir, pero eso es desde nuestro ángulo, desde nuestra perspectiva. No significa que la realidad en sí se mantenga en el sentido esencial como el mismo significado que nosotros le estamos dando, ¿no? Es decir, sutil, ¿sí? Entonces, desde nuestro ángulo es sutil, ¿sí? Pero la realidad en sí tiene su esencia, su característica, su particularidad en sí mismo. Entonces,
Entonces, resumiendo todo esto que acabo de mencionar, pues se puede decir que desde el punto de vista epistemológico occidental, lo sutil es real porque podemos inferirlo, ¿sí? Y desde el punto de vista de los Vedas, pues es real, además de que puede ser inferido, también porque es revelado, ¿no? Entonces, esa es mi participación en esta pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Joel. Maravilloso tener esos dos puntos de vista. Se me ocurre con todo esto entonces, ¿tiene alguna importancia entender todo esto de lo sutil para tratar de leer los escenarios sociales, culturales, científicos e incluso los escenarios políticos actuales? Richo. Sí, híjole, antes que nada, Joel, qué buena respuesta. Me encantó tu respuesta. Eh, Tengo que decirlo así. Voy a retomar a un chico poco conocido, Einstein, y antes de él muchos más. Él cita que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tendría que entender qué es energía. Stephen Hawking después recitó que esta energía que no se crea ni se destruye tiene dos formas de comportarse, como onda o como partícula. Y entonces hubo un arriesgado llamado Shrek, no el personaje de la película, ni es verde. Y él intentó medir las frecuencias de diferentes procesos, retomando un algoritmo citado por un sabio hace 2000 años, que decía 7 veces 7. Y entonces encontró que aquello que llamamos sólido, sus átomos, sus ciclajes, el giro o spin de sus átomos, tiene una frecuencia entre 3000 y 9000 ciclos por segundo. Entonces consideramos sólido lo que tiene esa frecuencia, esa velocidad de spin. Entonces vino lo interesante. Intentó medir otras frecuencias. Y aplicando esto, que en su momento se pensó que era algebraico, pero realmente es logarítmico, 3000 por 7 nos da 21.000, que es la velocidad cíclica de lo que llamamos pensamientos. Por eso no podemos ver un pensamiento, eso no significa que no esté ahí, sino porque su frecuencia vibracional es mucho más alta. No las podemos medir con lo que llamamos físico. Hay equipos que sí pueden hacerlo, ya cité hace un momento algunos de ellos, porque la capacidad de esos equipos permite esa velocidad de interacción. Si no me había quedado en los 21.000 ciclos por segundo, que es el pensamiento, 21.000 por 7, 147.000 ciclos por segundo la emoción. Imagínate entonces qué velocidad, qué fuerza, qué intensidad tienen las emociones. Por eso cuando viene una, no la puedes parar. Es imposible detenerla. ¿Puede haber más velocidad? Sí, claro. 147.000 por 7, 1.029.000 ciclos por segundo. ¡Wow! Más rápido que los 300.000 que había citado hace un momento. Y ese brinco corresponde a lo que llamamos imaginación. Diferentes procesos desarrollados por la unidad. Imagínate entonces esa velocidad. En los constructos psicoterapéuticos aprovechamos esa velocidad y la llamamos imaginería. ¿Habrá vibraciones más altas? Sí, claro. Incluso la misma emocionalidad tiene gradientes en velocidad. Hawkins, que es otro autor, midió las frecuencias vibracionales de las emociones. Y en esas encontró que había la más baja, que es la vergüenza, hasta la más alta, que es la iluminación. Y eso en el constructo de lo que conocemos como ser humano. Y dijo, ¿podrá medirse esto en una planta? Se encontró maravillas. Resulta que las plantas tienen campos morfogenéticos que alcanzan hasta el otro lado del planeta. Por eso ocupan actualmente a las plantas como medio de comunicación interplanetaria. ¡Wow! Tantas cosas por aprender y entender.
Y dijeron, esto lo podemos hacer asequible a constructos que vayan relacionados a lo que pienso, lo que actúo, lo que defino. Y retomo nuevamente un comentario de Einstein. Es más fácil destruir un átomo que cambiar un paradigma. Bajo esa consigna, implica entonces que hay dos cosas que modelan la posibilidad de hacer asequible todo esto que estamos charlando. El primero, tus códigos de creencia. El segundo, tu senso-percepción. Y si esto lo remarcas con tu capacidad de adaptación, de liberarte, de ver las otras opciones, te darás cuenta que, como lo estaban platicando muy certeramente, Joel, que aquello que llamamos Oriente y Occidente son los nuevos paradigmas. Como lo nuevo se está haciendo rápidamente viejo, diría el doctor Paul Scott. Y como lo viejo vuelve a ser nuevo. Porque resulta que el conocimiento, aunque quizá no teníamos lo asequible para verlo, entenderlo y hacerlo propio, ya estaba ahí. Lo dijo muy clarito Joel. Algunas cosas las vamos infiriendo en los procesos de modernización y tecnificación. Pero tu ser, tu esencia, que entró en ti alrededor de la semana 6 de tu gestación, gracias a tu glándula pineal, ya lo sabe. Está unida al todo. Pertenece a este campo energético más amplio que muchos lo llamamos el prana. ¿Qué implica entonces? ¿Qué frecuencias vibracionales que pueden transmutar? ¿Qué es transmutar? Pongo el ejemplo más asequible. Regreso a este gran maestro Jesús de Nazaret. Él decide escoger sus apóstoles en honor al carbono 12, el carbono de la vida. Nosotros existimos como seres vivos, las plantas y los animales, gracias al carbono 12. ¿Qué quiere decir? Un núcleo con protón y neutrón y 12 electrones acomodados 6 y 6. Imagínate cuánto sabía este hombre, que entendía que esto representaba la vida. Y así escogió sus 12 apóstoles, en honor a este carbono. En el proceso final, él hace un cambio en sus electrones y pierde 5 electrones en el carbono 12, volviéndose un carbono 7. El carbono 7 es altamente vibracional. Cambia de la coloración que me ves al color morado o azul, como muchas de las deidades del hinduismo. Eso nosotros lo llamamos transmutación, la pérdida de electrones. Pasar de este cuerpo físico a un cuerpo etéreo y sutil implica forzosamente la pérdida de electrón. ¿Por qué? Porque lo vuelve más rápido, lo vuelve más sutil y lo vuelve capaz de poder estar en muchas partes al mismo tiempo e integrarse a este todo. Cuando entendemos que entonces nuestra perspectiva de lo que es y no es, parte de nuestros códigos, parte de nuestra capacidad de adaptación, pero además de mi capacidad de poder verlo o no verlo, determino entonces mi sentir y mi actuar. Dirían idea, pensamiento, emoción, sensación de existencia, percepción de realidad y desde luego con las respuestas conductuales y comportamentales. En el escenario que quieras, político, geofísico, docente, tan solo aquí charlando. La traducción sería, la realidad terminas creándola tú, a partir de tu capacidad de poder interpretar lo sutil, a partir de tu capacidad de entender consciente e inconsciente a tus electrones. Y desde luego, ¿cuántas áreas estás decidiendo optimizar? Creo que por ahí pudiera ser la respuesta. Muchísimas gracias, Richo. Maravilloso. Un mundo tenemos para
para tratar todo este tema. Siento mientras te escucho como que es todo un universo, ¿no? Todo un universo tratar este tema. Muchísimas gracias, Richo. Joel, ¿qué puedes, qué puedes ayudarnos para entender un poco más si lo sutil nos ayuda en este tipo de escenarios sociales, culturales, científicos, políticos y demás? Sí, no, pues definitivamente tiene todo que ver, eh, precisamente porque la realidad pues es un espectro, ¿no? O sea, la realidad no solo es, como mencionaba también anteriormente, la realidad no solo es aquello que se puede tocar, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que están jugando un papel muy importante. Entonces, como sociedad, muchas veces basándonos solo en lo que vemos, en lo que percibimos, pues caemos en una trampa, ¿no? Caemos en la trampa de la subjetividad, ¿no? De la opinión personal, de mi creencia, de lo solo lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿no? Entonces, vemos que la realidad tiene muchas más complejidades, ¿no? Muchísimas más complejidades. Se pueden usar muchos ejemplos para esto. Por ejemplo, no sé, una enfermedad, ¿no? Muchas veces eh, las enfermedades comienzan en algún punto, en algún momento, por alguna, alguna ruptura, algún problema interno, pero es algo que no te das cuenta. Pueden pasar semanas, pueden pasar meses, pueden pasar hasta años, sin que sepas que efectivamente la enfermedad ya comenzó, ¿no? La enfermedad ya está ahí. Entonces, incluso las enfermedades no solo son físicas, ¿no? Las enfermedades también tienen que ver con lo psicológico, con lo mental, ¿no? Entonces, al adoptar creencias, ¿no? Adoptar posturas, digamos, ideologías, etcétera, ¿no? Donde en algún momento, en algún punto nos terminan encerrando en un círculo vicioso, en una realidad, etcétera, ¿cómo decir? Este, en una realidad muy compleja, ¿no? O sea, es que hay mucho como decíamos, hay mucho para hablar sobre eso, pero el punto es que tiene todo que ver, ¿no? Tiene todo que ver el tema de lo sutil, porque lo sutil, otra vez, si solo nos basamos en específicamente en la palabra sutil, pues la palabra sutil suena un poquito confuso, ¿no? Porque en un sentido asumimos que lo sutil es algo solo aquello que es espiritual, ¿no? O aquello que es aquello trascendental que es más, mucha gente dice, no, es que eso ni siquiera existe o algo así, ¿no? Sino en realidad, la realidad es que, digamos, la realidad en general tiene gradaciones, como ya mencionábamos, ¿no? Incluso en la vida material, en la naturaleza material, no, no se resume todo en una sola sustancia, ¿no? Como que todo es una sola sustancia absoluta, en un sentido absoluto, y de ahí ya no se mueve, ¿no? O sea, en realidad, incluso, eh, digamos, las cosas, si definiéramos la realidad como una sola sustancia, entonces la pregunta sería, ¿qué es todo lo demás? ¿No? ¿Qué es todo lo demás? Y algunos dirían, no, pues es que los demás son accidentes de esa sustancialidad, ¿no? Pero es que incluso si decimos que estos accidentes son los reflejos de la sustancia, pues en un sentido también son parte de la sustancia, ¿no? Entonces, en realidad podemos decir que la realidad tiene gradaciones, ¿no? Entonces, está primero lo que percibimos, y luego hay tejidos más profundos, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Hay un proceso que se llama la fotosíntesis, pero que no percibimos a simple vista, ¿no? Sin embargo, la fotosíntesis está actuando de una manera perfecta, ¿no? Y así, si nos vamos, como decíamos, ¿no? Si nos vamos a unos niveles más profundos, hay muchos otros tipos de elementos que están ejerciendo una función muy importante. Entonces, asimismo, en nuestros ámbitos sociales, dado que nosotros nos autodenominamos sujetos individuales, muchas veces generamos estas,
estos pensamientos, estos criterios de individualidad. Y es ahí donde yo diría que efectivamente hay un problema como sociedad, ¿no? El creerse sujeto individual, suelto, digamos, en un sentido dual absoluto, ¿no? Cuando en realidad, pues, no somos más que partes del todo, ¿no? Somos partes de la naturaleza, ¿no? Somos parte de lo que es el mundo, la vida, el ser, etcétera. Entonces, como quiera, vamos a convivir con todos. Entonces yo diría que tiene definitivamente todo que ver. Entonces, es muy importante verlo desde esta perspectiva, empezar a analizar todos estos elementos sutiles, ¿no? Y obviamente, pues también, digamos, en el ámbito trascendental, en el ámbito del ser, en el ámbito de la trascendencia, en el ámbito del propósito de la vida, pues también tiene todo que ver, ya que el ser humano por naturaleza siempre está buscando propósitos, siempre está buscando felicidad, ¿no? Siempre está buscando estabilidad. Entonces es algo también, digamos, en un sentido intrínseco, ¿no? Es intrínseco en nuestra naturaleza, ¿no? No es algo que podamos, digamos, eliminar, ¿no? Entonces, definitivamente, pues yo pienso que tiene todo que ver. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Ustedes que han estado parte de sus vidas estudiando todos estos temas, que nos puedan ayudar, ¿cierto? A quienes estamos en el equipo de controversia y a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, mm, que nos digan desde su experiencia, ¿cómo hacemos en nuestra vida real, personal, para conectar con eso que llamamos sutil? Pero sobre todo, y muy importante, de una forma sana o útil para nuestra propia existencia. Con esto cerraríamos nuestro programa de hoy. Richo, te escucho. Ok, creo que hay tres formas básicas de cómo conectar con lo sutil. La primera de ellas es un poco más de carácter técnico y la forma como conectamos es en psicoterapia. Psicoterapia es ir hacia ti, encontrar tus herramientas y promover tu autoactualización y tu evolución. Es conocerte, es ir quitando todas esas capas, toda esa carga que llamamos eh, intergeneracional o social, para que vuelvas a ser un ser humano. Naciste ser humano y conforme antes de que nacías ya empezabas a tener capas que te volvieron persona. Creo que una primera opción muy sensata y sabia es permitirte ir quitando esas capas, sopesar aquellos códigos que sí te son útiles y cuáles quizá ya no. Y en tu proceso de autoactualización vas a empezar a generar tu autoconciencia y tu trascendencia. Esas dos palabras te permiten ser asequible de forma indirecta hacia lo sutil, que es la esencia misma de tu ser. En cada célula está, en cada pensamiento, en cada emoción. Y si a esas vamos, en este primer punto implica que lo físico genera campos magnéticos solo por tener diferentes polos. Y en lo sutil se estima que hay 7 campos electromagnéticos, que nosotros llamamos campos morfogenéticos. En ese mismo proceso de autoconocimiento a través de la terapia puede ser asequible a esos campos, incluso a la historia que tienen esos campos, para este ciclo o para otros ciclos. La segunda forma que nos enseñaron en la secundaria, física cuántica. No todos entendemos esos procesos, pero a todos nos los enseñaron. Nos enseñaron lo básico. Nos enseñaron que había un electrón, que giraba, que tenía velocidades y que se acomodaba en una secuencia que nosotros conocemos como números cuánticos.
1s2, 2s2, 2p6. Solo que no nos enseñaron qué utilidad tenían, ni cómo interpretarlos. Están basados o acompañados de algo que llamamos secuencia de Fibonacci. Bueno, ese es el trasfondo. Imagínate esa secuencia que te hubieran enseñado para tomar decisiones, para saber a través de estos números si debías casarte o no, cuántos hijos tener, cuándo, a qué dedicarte. La física cuántica traspola esta posibilidad, pero solo nos enseñaron que era el giro del electrón, pero no nos dieron más referencia. La tercera tiene el nombre de un oso que practica artes marciales y es muy famoso en las películas. Po. Po significa la tercera opción. La tercera opción es todo aquello que quizá no está integrado en lo que llamamos ciencia habitual, pero que aún así permite los cambios que yo te dije. Ondas θ, biotransformación en dimetiltriptamina y amplificación de conciencia. ¿Qué entra aquí? La meditación, la oración profunda, el reiki, el theta healing, el yoga, el sexo placentero y de alta frecuencia, la contemplación. Y dos grandes postulados, el amor. El amor es la energía más grande, más amplia. El universo está hecho de ella, actualmente conocido como el Kava, el conocimiento ancestral basado en el amor, que es solamente el concepto actual, pero no implica que la situación sea nueva. Y en el Kava existen dos cosas gigantes en el amor: la compersión y la compasión, las dos frecuencias vibracionales más altas conocidas para nuestra especie. Esto te acerca a lo sutil, para transformar lo que consideramos ordinario en extraordinario. De eso se trata. Gracias. Muchas gracias, Richo. Joel, ¿cómo hacemos para acercar, como en palabras de Richo, para acercar lo sutil a nuestra vida de una forma sana y útil? Sí, en la filosofía védica se nos explica, se nos recomienda que en realidad se puede decir que todo el problema está en la perspectiva. Es decir, nosotros en este momento tenemos un chip, una especie de chip, ¿no? Una especie de chip donde en un sentido nos sentimos controladores, ¿sí? Nos sentimos controladores, nos sentimos como máquinas independientes, por decirlo así, de la realidad, ¿no? Entonces, tenemos este chip ¿cómo decir? Muy impregnado en nuestra psique, ¿no? Donde creemos que nuestra voluntad es absoluta, ¿no? Nuestra personalidad es absoluta, digamos, en un sentido, ¿no? No es que lo hablemos, no es que lo pronunciemos, pero sí en un sentido inconsciente está presente ahí, ¿no? O sea, y a partir de esta estructura, de sentirnos el controlador, de sentirnos individuos con naturaleza estructural, de que somos capaces de todo porque soy lo que soy, algo así. Entonces nos creamos, es a partir de ahí que nacen todas las demás otras características, como el miedo, ¿sí? Todas las diferentes tipos de emociones, ¿no? En, la, en el Bhagavad Gita, por ejemplo, se dice, ¿no? Un yogi, una persona autorrealizada, ve a todos por igual, ¿no? O sea, él no siente envidia, ni siente, digamos, apego, por decirlo así, a objetos en particular, o incluso a personas, o a todo a su alrededor en general. No es como que tenga una especie de afiliación sentimental, por decirlo así, a algo, ¿no? Sino que ve a todos por igual. ¿Por qué ve a todos por igual? Porque entiende que todos son partes del sistema completo, por decirlo así, ¿no? O sea, todo tiene una razón todo tiene una razón de ser, ¿no? Entonces,
básicamente el Veda nos invita a eso, ¿no? Nos dice, tienes que tratar de cambiar de perspectiva, ¿sí? Tu perspectiva ahorita está en que tú estás aquí y partes, ¿no? Te diriges hacia allá, hacia afuera, es decir, estás buscando algo, estás buscando, digamos, estás proyectando a encontrar un objetivo que está más allá de tu realidad, ¿no? Entonces, se dice que cuando uno ejerce de situación, este tipo de fenómeno, pues lo único que hacemos es caer en la trampa de la autorreferencialidad, ¿sí? Es decir, todo lo que tú vas a intentar conocer, todo lo que tú vas a intentar analizar, percibir, va a ser desde tu perspectiva, es decir, desde tus herramientas, ¿sí? Es decir, desde tus elementos. Entonces, por ejemplo, como humanidad, ¿no? Como humanidad, ¿cuáles son nuestras herramientas? Por ejemplo, la ciencia, ¿no? Si usamos ciencia para conocer la realidad, lo único que estamos haciendo es estar creando métodos desde nuestra perspectiva para conocer aquello que es. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a suceder es que todo aquello que vamos a conocer va a ser solo, vamos a conocer solo aquello que somos capaces de conocer. Es decir, vamos a estar encerrados en un círculo, ¿no? En una especie de bucle donde no puedes salir porque siempre va a ser desde tu perspectiva. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en lógica, ¿no? Eh, Vamos a suponer incluso, si yo presento, digamos, la filosofía védica a la lógica en algún punto va a encontrar, digamos, fallos, ¿no? Va a decir, mira, esto no es posible dado que, dado que inferimos que esto es así, así, ¿no? Es decir, nuestra lógica no puede abarcar esos entes absolutos o entes trascendentales que están más allá. ¿Por qué? Porque la lógica es una herramienta que nosotros hemos creado, ¿no? Es decir, es nuestra herramienta, es decir, la lógica no es absoluta en sí. Si la lógica no es absoluta en sí, entonces, por definición, la lógica no puede abarcar algo absoluto, ¿no? Entonces, por eso decía que nuestra perspectiva, nuestras herramientas, nuestro ángulo de visión, nunca va a abarcar elementos absolutos, por decirlo así, ¿no? Entonces, por eso la filosofía védica nos dice, tienes que darte cuenta que tú eres parte de lo que es. O sea, tú no eres un individuo aislado, ¿no? No eres un individuo suelto, por decirlo así, que eres capaz de manipular todo, sino tienes que darte cuenta que tú eres parte de lo que es y tú debes fluir con eso que es, ¿no? Entonces, digamos, en un sentido general, esa es la respuesta, pero digamos, hablando en un sentido más específico para, digamos, para nuestra vida cotidiana, pues eh, yo creo que cada persona tiene cierta afinidad, ya sea con alguna corriente espiritual, con alguna corriente tradicional, y eso es sumamente recomendable, ¿no? Eso no es algo descartable, ¿no? En distintas tradiciones, como en, la, en, el, en las religiones occidentales, como el cristianismo o el islam, ellos ofrecen alternativas de cómo vivir eso sutil, ¿no? Si la gente siente afinidad con esas tradiciones, es un buen comienzo, ¿no? Es una buena oportunidad, es una buena herramienta. Así mismo pasa con la filosofía védica, ¿no? Pero en resumen se puede decir que es eso, ¿no? O sea, intentar cambiar de perspectiva, intentar dejar de ser el sujeto que controla y empezar a fluir con lo que es, básicamente. Bueno, pues muchas gracias, esa es mi intervención. Muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo de Controversia, les agradecemos muchísimo, Richo, Joel, por su tiempo, por permitirnos escucharlos y de todas aquellas intervenciones que nos dejaron profundos aprendizajes. Esperamos tenerlos nuevamente en una emisión de Controversia. Para todas las personas que nos ven y hayan podido quedar con alguna duda, ahí les queda la cajita de los comentarios. Por ahí los podemos seguir atendiendo, podemos seguir resolviendo sus dudas. Y les agradecemos a todos por acompañarnos cada mes en Controversia y nos vemos
en un mes en una nueva emisión. Muchas gracias, hasta la próxima.